El director para las Américas de Human Rights Watch exigió verificación internacional transparente en las elecciones parlamentarias en Venezuela del próximo 6 de diciembre. José Miguel Vivanco señaló que la presencia de observadores internacionales garantizará las condiciones de unos comicios justos. Además, el director de la ONG dijo que la democracia no debe basarse solo en elecciones, sino que debe tener competencias que garanticen que haya credibilidad. Vivanco, quien ha sido declarado persona no grata en Venezuela por sus críticas al régimen chavista, aseguró que estos comicios no dan licencia para conducir a un Estado de una manera autocrática, como dijo, lamentablemente ocurre en Venezuela. Una situación de total... En Caracas saludamos a esta hora a Francisco Castro, director y coordinador nacional de investigaciones de la organización Súmate, una organización que promueve la transparencia electoral en Venezuela y el respeto a la libertad de expresión. Señor Castro, muy buenas tardes y gracias por atendernos aquí en el informativo de NTN 24. Buenas tardes y un saludo para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora en Estados Unidos y América Latina. Señor Castro, un nuevo pronunciamiento de una organización internacional en torno a las dificultades que enfrentan los venezolanos frente a estas elecciones programadas para el próximo 6 de diciembre. Esta vez Human Rights Watch, que pide la observación internacional, dice que esta observación internacional es clave para garantizar la transparencia en estos comicios. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha sido enfático en decir que solamente aquellos organismos que ellos han invitado podrán participar. Frente a esto, ¿cuál es el panorama que tiene electoralmente Venezuela en estos comicios? Sí, primero que nada es conveniente explicar que el Consejo Nacional Electoral no ha permitido la observación internacional en ningún comicio, en ninguno de los comicios de las elecciones que se han verificado en los últimos años. Las últimas misiones de observación que se verificaron en Venezuela, estamos hablando del año 2006, no han existido nuevas misiones de observación. Lo que el mundo conoce como observación electoral es precisamente, dar acceso a que un grupo de personas calificadas, de observadores, asistan al país unos meses antes para observar el antes del proceso electoral, la campaña, la precampaña, el proceso electoral como tal, y luego pues los escrutinios, las auditorías y la verificación de los resultados. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral ha promulgado una ley de acompañamiento internacional, un reglamento de acompañamiento internacional, donde lo que hace es invitar a un conjunto de personalidades previamente filtradas y decididas por el organismo electoral, que no tienen privilegios de observador. Estas personas vienen a realizar turismo electoral, hay que decirlo claramente. Y en esos términos, pues desde Súmate y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, así como los partidos políticos, han estado exigiendo la presencia de organizaciones internacionales con, experiencia y con tradición de observación internacional, como pues la Organización de Estados Americanos o por ejemplo la Unión Europea, para que supervise, observe las elecciones en Venezuela y pueda finalmente emitir un informe imparcial sobre el desenvolvimiento de las elecciones en general. Entonces vale la pena dejarlo claro, porque el chavismo está diciendo que sí hay observación internacional y que invitó a 50 técnicos de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que van a estar haciendo esta supervisión. Claro, ¿cuál es la diferencia entre la observación internacional como se conoce internacionalmente y este acompañamiento electoral? Por ejemplo, un observador internacional puede dar declaraciones, puede emitir un informe sobre su observación y es independiente de lo que pueda colocar en ese informe. Pues estos observadores internacionales resulta que no pueden dar declaraciones públicas, no pueden entrevistarse, libremente con los actores políticos. Estos solamente son llevados por funcionarios del Consejo Nacional Electoral a observar las cosas que el Consejo Nacional Electoral decida que ellos van a observar, y finalmente, si entregan un informe, este informe primero es revisado por el Consejo Nacional Electoral antes de darle curso a su publicación, y usualmente pues ni siquiera entregan un informe. Y estos son personas que vienen el día de las elecciones y se van al día siguiente.
en realidad lo que hacen es turismo electoral acompañado por las autoridades electorales. Ahora, señor Castro. Lo que estamos esperando es una misión de observación que pueda observar, por ejemplo, las graves situaciones de ventajismo y de intimidación que se verifican a diario en Venezuela, con un Consejo Nacional Electoral, digamos, parcializado por señor Castro, el gobierno. Sí. El CNE, Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, ha dejado en claro que simplemente va a permitir el acompañamiento electoral que ellos además, a quienes ellos han invitado, entre ellos la UNASUR. En estas condiciones, donde no está garantizada la transparencia de estos comicios, ¿qué pueden hacer los venezolanos? ¿Qué puede hacer la oposición porque sin duda tienen que ir a elecciones, tienen que participar? Ya en el año 2005 decidieron no hacerlo y fue un error que después se arrepintieron. Tienen que participar. Entonces, ¿cuál es la realidad que pueden enfrentar? ¿Cuáles son las opciones que tienen, por ejemplo, la Mesa de Unidad Democrática para tratar de conseguir que haya transparencia en estos comicios? Bueno, el llamado que hacemos desde Súmate y desde las distintas organizaciones que en Venezuela promovemos la realización de elecciones limpias es que finalmente el árbitro electoral es cada ciudadano. El verdadero árbitro electoral son los testigos y los miembros de las mesas electorales. Y el llamado a todos los electores y a los ciudadanos es a participar y a incorporarse como testigo electoral por la opción política de su preferencia, como miembro de mesa si fue seleccionado o sorteado por el Consejo Nacional Electoral para ejecutar ese rol, e incluso como elector, acudiendo a votar y cuidando que formándose en el uso de los instrumentos electorales y de la plataforma automatizada de votación, y acudiendo pues a los distintos actos de verificación ciudadana y revisión exhaustiva de los procesos. Y por otra parte, bueno, pues desde el punto de vista de las organizaciones nacionales que hacemos seguimiento a todo el proceso electoral, desde Súmate, bueno, pues el mundo podrá tener acceso a conocer cuáles son las acciones de ventajismo y de uso de los recursos del Estado, digamos, para la realización de campañas y de intimidación a los que todos los electores están sometidos. Sin embargo, sí, el llamado que queremos hacer desde Súmate es a que cada persona vote de acuerdo con su conciencia, a que nuestro sistema electoral, si bien no es 100% transparente desde el punto de vista de que permite pues estas acciones de ventajismo desde el punto de vista de lo que es la administración electoral, pues nuestro sistema electoral garantiza el secreto del voto y garantiza que los votos que se emiten ante las máquinas son contados exactamente. Ahí está. Luego en las actas. Sí. Desde esa perspectiva, el llamado que hacemos es a votar masivamente, y en la medida en la que se vote masivamente y se defiendan esos votos en las mesas de votación, los resultados, digamos, reflejarán la voluntad de los electores. Pues el llamado queda claro para los electores venezolanos el próximo mes de diciembre. Queremos agradecerle mucho por este contacto. Es el director y coordinador nacional de investigaciones de la organización Súmate. Muy amable. Muchas gracias a ustedes.